Hola, buenas. Hoy vamos a hacer por fin ese video tan esperado que me han comentado tanto el video de cómo plantar una orquídea en una botella. Esta vez lo vamos a hacer desde cero para subsanar todas las dudas que me han ido planteando los suscriptores. Así que con este keiki de Phalaenopsis, que es de los que he rescatado de las plantas que he ido recuperando, es un keiki pequeño, lo he mantenido solamente en esta maceta sin sustrato, rociándole las raíces de tanto en tanto, preparándolo ya para este proceso. Así que ahora vamos a ver lo que necesitamos. Bueno, lo primero básicamente en lo que nos vamos a concentrar es en la botella. Una botella de plástico puede ser transparente o también puede ser translúcida de algún color. Yo prefiero las transparentes. A tener en cuenta el keiki o tipo de orquídea que vamos a trasplantar. Se van a hacer dos agujeros. Si la planta es pequeña, recomiendo hacer un agujero a la medida, que no sea muy grande, para que luego nos facilite la tarea de que la planta quede bien sujeta. Esta es otra que tenía preparada, pero no es la que vamos a usar hoy, pero es para otro tipo de planta y le había hecho dos agujeros. Una cosa muy importante es, si vemos la base de lo que es la botella, que tiene estos 5 puntos, de 3 de ellos es de donde la vamos a colgar luego. Anteriormente usaba este otro sistema con cuerdas. Ahora voy a probar con estos herrajes que encontré en la ferretería. Algo importante es, desde la punta de este triángulo, ¿sí? Ahí, en esa misma dirección es donde vamos a hacer el agujero, que puede ser redondo, o en este caso hice una media circunferencia, que es donde va a ir la planta en esta botella. Y de la parte de atrás, otra media circunferencia, que es por donde vamos a hacer el riego, adicionar sustrato, abonar, y podemos introducir nuestros dedos incluso para sujetar este tipo de accesorios. Entonces, de la base, que como dijimos son 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizar 3, 1, 2, 3, una especie de triángulo, ¿sí? De esta punta, como dije antes, es donde vamos a hacer el agujero para poner la orquídea. Ahora voy a probar con estas piezas que les muestro aquí. Me pareció que va a llevar un acabado más importante, porque antes lo hacía con cuerda, que ahora te lo voy a mostrar también. Es como una especie de tornillos, le puse unas arandelas y unas tuercas. Así sujetar bien el fondo de la botella y que quede una cosa más estética. Antes, para los que no consiguen esta pieza, pueden utilizar cuerda simplemente, con un nudo, le hacen un nudo en el extremo y una arandela para que al sujetar también quede trabado, ¿sí? Y una pieza también metálica para poder hacer colgar la botella. Bueno, para hacer el trabajo más fácil les doy esta idea de, por ejemplo en este caso, coger un florero, ¿sí? Que nos sirva de soporte, en este caso, para sostener la botella, o alguna persona también que les ayude. Lo primero que vamos a hacer es piedra, en este caso piedra de construcción lavada. Esto va a servir para lo que es el drenaje y para darle también un poco de peso a la botella. Entonces vamos a empezar con la tapa puesta, porque así se va sentando la piedra. Vamos a poner una capa de piedra. La vamos moviendo. Vamos a poner un poco más. Cuando saquemos la tapa les voy a mostrar que algunas piedras van a caer. ¿Ven? Pero el resto ya queda sentado. Incluso ahora después con el sustrato esa piedra va a quedar bien fijada. No necesitamos poner ninguna malla. Bueno, pongan una buena capa de piedra, porque la idea de este sistema de botella es que en verano especialmente pueda quedar agua, ¿sí? 2 o 3 o 4 centímetros de agua,
y que eso le sirva de humedad a la planta. Entonces, si ponen muy poquita piedra, no le va a quedar mucho reservorio de agua. Es importante una buena capa, en este caso unos 4 dedos más o menos. Entonces luego ahí sí podemos poner lo que es la corteza ya lista, tratada. En este caso yo uso corteza sola, no le pongo ni carbón ni nada. Solamente corteza de pino. Entonces van poniendo hasta llegar al nivel de plantar la orquídea en este caso. No hace falta ni que lo vayan asentando ni presionando, tiene que quedar más o menos suelto. Entonces una vez que tienen lo que es la corteza, ahí probamos, hacemos la primera prueba con la orquídea. El agujero ven que hice lo más justo posible para ir entrando las raíces. Si fuera una planta más grande, obviamente el agujero tendría que ser más grande. Incluso la botella, pueden usar una botella más grande también. Con mucho cuidado de no lastimarlas. Esta, como es un keiki de Phalaenopsis, lo vamos a plantar apuntando un poquito para abajo, porque de esta manera no va a retener agua en lo que es la corona y no va a existir ningún riesgo de pudrición en esa parte. ¿Ven? Ya la vamos presentando y ahora sí vamos a ir adicionando más corteza para dejar la planta bien fijada. Bueno, una vez que tenemos la planta presentada, ¿sí? Es importante que tampoco la dejen muy afuera ni muy hacia abajo, porque la planta va a ir creciendo justamente en esa dirección. Entonces, en primer momento, es mejor que quede un poquito más hacia adentro, ¿sí? Y en línea más horizontal. Y entonces, ahí sí podemos ir introduciendo lo que es el sustrato, corteza, por el agujero de la parte de atrás. Ya sería casi como un trasplante normal. Pueden usar un poquito de piedra también, o el sustrato que estén más acostumbrados. Mejor algún sustrato que dure bastante tiempo, porque por ejemplo la que tengo yo en botella ya llevan 5 años y no le cambié el sustrato porque en realidad no se puede cambiar el sustrato, solamente agregar un poco por acá arriba. Bueno, aquí por ejemplo ya le agregué el sustrato y como quedaba hueco del mismo agujero, con un trozo de piedra, porque no tenía cortezas grandes, también las podría haber usado, tapé un poco este agujero y me permitió completar con el sustrato y no se saliera desde aquí mismo. Entonces, miren cómo quedó plantada. Está perfectamente agarrada, no hemos usado ni alambre ni nada. Si lo necesitarían, lo pueden usar, alguna cuerda o algo para sujetar la planta. Y quedó perfectamente plantada, prácticamente como viven ellas en la naturaleza, agarrada de los troncos de los árboles. Como les dije, ya luego a medida que vayan creciendo, la planta va a ir hacia abajo. Por eso ahora mismo la puse más horizontal. ¿Ven? Entonces la volvemos a poner en este recipiente. Y estas cadenas las encontré ahora hace muy poco en estos mercados que venden de todo y me han venido muy bien para esta idea de la botella, así que la compré y es la primera vez que la voy a usar, porque ya vienen los ganchos y listo para colgar. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla en la botella y ya la vamos a poder colgar y disfrutar. Es mucho más práctico porque al tenerlo ya listo no tenemos que andar midiendo como hacía antes con el tema de las cuerdas para que quede más nivelado. Bueno, he cortado un poquito las cadenas porque lo veía muy largo y aquí ya ven el trabajo completamente terminado. Miren cómo queda la planta puesta aquí en la botella como si fuese en un trasplante normal. Se ven las raíces, las pocas raíces que tenía.
pero poco a poco irá desarrollando. Y ahora vamos a hacer su primer riego, porque si bien está trasplantada, pero como les dije al principio del video, ya llevaba prácticamente una semana en una maceta, solo rociándole un poco las raíces, así que es como que pasó su periodo de cicatrización al corte que le habíamos hecho. Así que vamos a hacer su primer riego. Bueno, como vamos a hacer su primer riego, quité el tapón de la botella para que el polvo que tenga la corteza o las piedras mismas se lave. Entonces, desde el agujero de atrás vamos a ir regando. Miren cómo escurre el agua perfectamente bien. Cae alguna piedrita, eso es normal, hasta que se vayan asentando. Entonces este riego va a servir para terminar de lavar el sustrato y las piedras. Lo lavan bien, 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 bien. Bueno, una vez lavado bien el sustrato, entonces ahí sí, la voy a regar como cuando riego las otras que tengo en botella. Le pongo el tapón y empiezo a introducir el agua desde el agujero de atrás. Y vemos cómo se va a ir llenando de agua. ¿Ven? Se va llenando hasta la base del agujero, donde va a escurrir el agua sobrante. Una vez que escurre el agua, la dejamos así. Yo suelo dejarlas 15 minutos, media hora, una hora, depende de la época del año. Eso no tiene mayor importancia. La pueden dejar bastante tiempo para que la corteza se hidrate bien y luego dure mucho más tiempo el sustrato húmedo. Bueno, entonces, después que pasó el tiempo, que toda la corteza y el sustrato se hidrató muy bien, es hora de abrir el tapón y quitar todo el agua o casi toda, ¿ves? Ha escurrido perfectamente. Como aquí estoy en invierno, la voy a dejar escurrir perfectamente antes de volver a tapar. Les vuelvo a decir, en verano dejo 1 o 2 dedos de agua para que le dé una humedad extra y dure mucho más entre riego y riego la humedad. Fíjense las raíces como ya están bien verdes, tenía pocas raíces, pero están buenas. Así que en este caso dejo escurrir bien y ahí sí pongo el tapón de la botella y no hay ningún riesgo de que si queda un poquito de agua vaya a pudrir las raíces porque no van a estar en contacto. Bueno, espero que les haya gustado, he cumplido con lo que me han pedido, hacer este video desde cero. Espero haber resuelto todas las dudas que me han planteado. Y desde ya, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. ¡Chao!